Mari Carmen. Hola Xavi, Hola. bona nit, Mari Carmen Torres del diario Marca. Por lo que decías tú de que la solución pasa porque te vayas y lo que decías a Raúl que no te recordábamos la Liga y la Supercopa, ¿crees que un poco desde que llegaste has estado en el foco de mira, que has estado cuestionado por ser precisamente quien eres, Xavi? ¿Que se te ha tenido el listón todavía más alto y se ha sido injusto contigo? Gracias. Sí, pero ayer es que les ha pasado a todos los entrenadores que han ido pasando en este club. Por eso que pienso que hay que cambiar la dinámica, ¿no? Me decíais que el Ferguson del Barça, es imposible que haya un Ferguson del Barça. Es muy difícil, muy difícil. Por eso digo que hay que cambiar rumbos, dinámicas, y pienso que es el momento. ¿Es injusto? Pues no lo sé. Lo que ya no tiene sentido, es decir, ya no... Yo me muevo por situaciones que las hago de corazón y con sentido común. Ya cuando nada tiene sentido, pues es momento de actuar, ¿no? De tomar decisiones. Después de la trágica, inconsolable y absolutamente triste, deprimente salida de Xavi del Barça este 30 de junio, pues creo que ahora pues son muchos los temas a comentar. Hay un tema que quería comentar, que evidentemente pues era el tema de la influencia de la prensa. Ya lo comenté, perdón por los insultos. Perdí mucho los papeles, pero pues es tal cual como yo lo veo. Y ahora pues quiero comentar un poco más respecto a la afición, porque realmente la culpa aquí es repartida. Quiero hablar más que nada ahora pues de la afición, de lo que es el barcelonismo, pero más que nada con partiendo del eje de una frase que dijo Xavi en conferencia de prensa, y fue aquella frase de es imposible tener un Ferguson en el Barça. Sí, es una frase que dijo en la conferencia de prensa, pues post Villarreal, es decir, hasta donde se despidió. Dijo que algo en plan, me decían el Ferguson del Barça, es imposible tener un Ferguson. Y es aquí donde pues quiero comentarlo. Dije brevemente en redes sociales, pero creo que ahora toca explayarse con más profundidad. Y es que yo sinceramente pensé que esta podía ser ya una vez definitiva, que esta ya podría ser tal vez la vez en la que pues todo pudiese salir diferente, pero no, da la sensación de que no va a ser la situación en la que pueda pasar algo diferente. Da la sensación de que esto pues va a ser tristemente una más donde pues al Barça le toca perder y a los de siempre pues les toca de nuevo ganar. Refiriéndome a qué, pues refiriéndome a que yo creí que el Barça esta vez ya podía tener, incluso estaba haciendo cuentas, ¿no? En modo, bueno, Xavi llegó con 41, tomando de referencia por ejemplo lo que duró Van Gaal hasta cuando duró y lo que iba a durar Ferguson, que sería más o menos 75, 76 años, pues él duraría aproximadamente 34, 35 años como entrenador. Podríamos pasar un ciclo de 35 años como Xavi como entrenador y nos daría pues para hacer muchas cosas, para mantener seguramente una racha ganadora, un ciclo ganador totalmente, pero después de haber visto lo que pasó, que no va a continuar, salvo un milagro que solo él puede hacer, que solo él puede obrar, pues lo más seguro es que va a terminar saliendo este 30 de junio. Y a partir de aquí, pues yo creo que pierdo ya mis esperanzas de eso, porque creo que a lo mucho que aspira al Barça, en el mejorcísimo de los casos, no es a tener un Ferguson con mínimo 27 años, sino que a lo mucho que puede llegar a aspirar el Barça simplemente es a un ciclo ganador de 3 o 4 añitos. 3 o 4 añitos, después pasar entre fin de ciclo y ya bajo en total, pues pasar después de esos 3 4 años ganadores, unos 5 o 6 años hundidos en la más absoluta miseria. Y a partir de ahí, si Dios lo permite, otros 3 4 años y otra vez el bajón de 5 o 6 años. O sea, prácticamente la intermitencia, el no poder tener estabilidad. Y esto lo tengo en claro más que nada por el sector prensa, pero también por la afición. Y a partir de aquí es cuando yo puedo decir una cosa, y es que es cuando puedo decir una cosa, y es que en efecto ya me da la sensación de que creo que sí es en efecto absolutamente imposible que nosotros en el Barça podamos llegar a tener nuestro Ferguson. Empiezo sinceramente ya a tirar la toalla y creo que ya es imposible hablar de tener nosotros nuestro Ferguson. Bueno, yo pienso esto más que nada porque
Creo que estamos en un problema bastante evidente en estos momentos al perder un entrenador, que en un principio nos podía dar eso, si lo hubiéramos tratado como se merecía. ¿Tratado como se merecía en qué sentido? ¿En el no criticar? Pues no. ¿Tratado como se merecía en qué sentido? Pues simplemente en el dejar siempre el contexto claro, que no ha podido fichar, que prácticamente tiene que jugar con muchos canteranos, muchos de ellos jugadores de 10 y tantos años, dejando en contexto que tomó al equipo no desde cero, sí, sino de -10. Tácticamente destruido, ya hemos comentado esto, ¿no? De cara a la incapacidad de Koeman para ofrecer un buen juego, se entró todo en Messi se te va y se te cae el equipo. Con un destrozo físico total, o sea, en un contexto donde tenías 10 lesionados en total, 3 por partido, específicamente en el partido del Celta de Vigo donde nos empatan 3-3, que creo que ya es el último hasta que llega Xavi. Pues precisamente ahí creo que se lesiona Piqué, se lesiona Eric García, creo que hasta es cuando se rompió Ansu Fati. O sea, 3 lesionados por partido, 10 para tener un saldo de 10, prácticamente la mitad de la plantilla. Destrozo anímico también, porque ya es un gol y ya es un sentimiento de que el equipo tiene pues un derrotismo que nos persigue y humilla, claramente porque el entrenador te desprecia, estamos viendo todo esto. Y si tú a esto le sumas un factor extra, que es el destrozo mental, que esto impacta lo anímico, que es que claramente ese sentimiento de derrotismo va a hacer que mentalmente pues no te concentres tan bien, que pierdas un poco los papeles, que no puedas controlar las emociones, etcétera. Pues podemos concluir que al no dejarse todo esto en contexto, es posiblemente uno de los peores, yo diría que incluso peor que el de Rijkaard, porque Rijkaard sí que pudo fichar. Es posiblemente uno de los peores contextos para llegar al Barça en los últimos, ¿qué te gusta? 30, 40 años, no lo sé sinceramente, pero es uno de los peores contextos en los que podría llegar un entrenador. El hecho de que no se deje esto en contexto es lo que para mí hace que haya unas críticas descontextualizadas y por ende injustas. Porque si nosotros dejáramos claro el contexto, seguramente las críticas serían pues más tranquilas. Bueno, más tranquilas, más justas, en el sentido de que sería una crítica de, bueno, yo sí que me esperaba una especie de subidón, sí, constante, pero a diferencia de como fue con Rijkaard, con Guardiola, con Van Gaal, con Luis Enrique, ahora no es que hemos ido pues ya para arriba, siempre con esos entrenadores habíamos ido para arriba, ahora hemos ido para arriba y hemos ido ahora pues para abajo y vamos a volver a ir para arriba, es una tendencia diferente. Bueno, sí, me decepciona, claro, o sea, creo que esto no debió pasar, creo que si los jugadores hubieran puesto todos desde el principio en cuanto a intensidad y ahora pues ya hay intensidad, pero el problema sigue siendo la efectividad. Si los jugadores tal vez hubiesen mejorado y hubiesen en su momento dado más intensidad, pues creo que podríamos estar mejor. Entonces no es pretexto, pero creo que podríamos haber ido mejor si hubiéramos podido fichar a Kimmich, a Bernardo. Hoy hay informaciones por ahí que dice que supuestamente ya tenía apalabrado a Bernardo y a Kimmich y a Zubimendi, pero que no podían por el fair play. Yo no sé si esto será cierto, pero vamos a poner de ejemplo que hubiéramos podido tener aquí a Zubimendi, a Kimmich y a Bernardo. Pues tal vez hubiéramos podido tener a estos tres. Y si hubiéramos podido mantener a Dembélé, cosa que yo creo que es imposible por el Sissoko, pero si hubiéramos podido mantener esto y hubiéramos podido traer a algunos jugadores extra, pues yo no dudo en que tal vez seguramente hubiéramos podido dar un saltón de calidad. Hubiéramos podido tal vez mantener y tal vez incluso la efectividad hubiera mejorado el juego también, entonces sí. Creo que hemos tenido una tendencia diferente esta vez, pero creo que también es porque hemos tenido un contexto diferente tanto en el fichar como en el tiempo. Así es como serían las críticas tal vez si siempre se dejaran en el contexto, pero nunca se dejaron en el contexto. ¿La consecuencia de esto cuál es? Pues consecuencias en donde se omite el plazo de la paciencia, o sea, no se dejó claro nunca cuánta paciencia se le iba a dar, cuántas temporadas. Yo lo dije claro desde aquí, mínimo 3 temporadas, mínimo, por no decir que máximo podríamos hablar de más. Pero yo dije mínimo 3 temporadas. Primera temporada, y lo dije desde el principio, allí están los videos. Primera temporada, la clave aquí es 0 títulos. 0 títulos y ganas algo excelente, pero la clave es mejorar todo lo que puedas. El juego, haz la plantilla a la perfección, a la como tú quieras, mejora todo lo que tú puedas. Segunda temporada, títulos nacionales y a partir de allí títulos internacionales. Crecer en España para crecer en Europa, crece todo lo que puedas. En Europa la exigencia es de 0. Si puedes hacer algo excelente, pero la exigencia es
competir bien, sí, a nivel nacional. Ya una vez conseguido eso, como fue la temporada pasada, ahora que toque crecer a nivel internacional, intentar ahora pelear los títulos nacionales, pero pelear también los europeos. Y esto simplemente es pelear. Ganar, pues eso nunca se puede exigir, porque uno no puede saber si el día mañana el mundo se va a acabar, pero la clave es pelearlos. Entonces ahora la clave era pelearlos. De momento lo estamos haciendo. Sí, de momento pues lo estamos haciendo. Lo pudimos hacer mejor. Pero en síntesis pues lo hemos hecho bien. Hemos llegado a cuartos de copa. Llegamos a la final de la Supercopa. De momento en Liga todavía queda un mundo. Y en Champions también. Todavía podría haber sido una buena temporada en resultado. Entonces yo creo que si se tenía que juzgar en algún momento, pues no tenía que hacer ahora, tenía que ser hasta final de temporada. Pero bueno, entonces como digo, el asunto aquí es que el no dejar nunca el contexto claro, el siempre omitirlo, o más que omitirlo, no hacer análisis profundos, es lo que ha causado toda esta situación. Porque realmente nosotros no podemos decir que la gente que ha hecho esto, lo ha hecho por, yo qué sé, pues porque quiera ver al Barça mal. O una cosa así, porque realmente es gente que, por ejemplo, cuando ataca a Xavi porque quiere lo mejor para el Barça. Ellos dentro de su mente no lo hacen con mala fe y lo hacen totalmente entendiendo que lo hacen con las mejores intenciones, creyendo que es lo mejor para el Barça. Pero el problema de esto, claro, es que por mucho que tus intenciones sean buenas, si tú no lo haces de una manera correcta, pese a que creas que estás ayudando, es que es al revés, estás destruyendo al equipo. Entonces este es el problema. Este es el problema de nuestra situación y es por esto que se han generado todas estas críticas. Repito, muchas veces injustas, pero más que nada por el contexto. Entonces el hecho de haber hecho esto, valga la redundancia, es lo que nos está quitando al entrenador el día de hoy. Bueno, el día de antier. Y por esto es que Xavi no va a continuar. Porque todo esto lo que termina generando son, pues eso, que sientes que no eres valorado, que muchas veces sientes que se te falta respeto. Y al mismo tiempo todo esto lo que termina provocando, porque al final de cuentas esto es una especie de reacción en cadena. Lo que termina causando es que tú al no sentir reconocimiento, no sentir apoyo, pues vayas perdiendo ganas y por ende que te pienses a plantear seriamente el hecho de abandonar el equipo. Y es por esto que entonces el Barça nunca ha podido tener estabilidad. Estabilidad política y deportiva. Estabilidad de poder tener un presidente como minimísimo 10 años. Y no podía tener un entrenador también 10 años, o al menos 9. Guardiola, ¿cuánto lleva en el City? Pues al final de esta temporada 2023-2024 llevará 8 años. Klopp se va a ir a final de temporada y llevará 9 años. ¿Cuánto duró el Barça con Xavi? Prácticamente 2 temporadas y media. ¿Cuánto duró el Barça con Luis Enrique? 3 temporadas. ¿Cuánto duró el Barça con Guardiola? 4 temporadas. Si sumamos 4, 3 y 2 y medio, bueno, 4 y 3 son 7, 2 y medio, no nos sale prácticamente ni siquiera pues los 10 años. Y es realmente lamentable, porque yo creo que hemos tenido todo lo necesario, todos los entrenadores con los argumentos necesarios para poder hacer aquí una carrera larga. Y no solo ellos, en síntesis también otros anteriores. ¿Como quiénes? Bueno, Rijkaard yo creo que en todo caso es el único que está más o menos justificado su despido, porque era alguien que pues se conoció, ¿no? Que después tenía mano muy blanda con los jugadores y que al principio todo triunfó porque le hacían caso. Sí, o sea, era muy permisivo, tal. Pero ahora, por ejemplo, Van Gaal, él pudo hacer hacer una carrera muy larga aquí y no pudo por una situación de hecho terroríficamente similar a esta. Cruyff, Johan Cruyff, ¿no? El fallecido Johan Cruyff, que en paz descanse, en su momento pues también, y de hecho tampoco es el que más ha durado y tampoco llegó a 10 años. Entonces podemos concluir una cosa, y es que el Barça es una máquina de quemar entrenadores. Y que lo peor de todo es que los entrenadores se van precisamente por un contexto en el que no se les da paciencia. Y no, en el Barça, cuando hay un buen entrenador, pero un buen entrenador que ha ganado títulos, o que no ha ganado títulos, pero lo está haciendo muy bien, tiene el apoyo. Pero es el puesto de entrenador del Barça es un puesto en el que si un entrenador, por muy bueno que sea, tiene un periodo de tiempo donde las cosas no salen bien, ni siquiera una temporada completa, un periodo de tiempo donde las cosas no salgan bien, es un entrenador que seguramente está peligrando su destitución. ¿Por qué?
bueno, está peligrando su destitución porque claramente no se le va a poner en contexto nunca lo bueno y no se va a tener, por supuesto, una paciencia con él. Entonces es por esto que un entrenador del Barça nunca podrá ser un Ferguson en el Barça, porque a la primera señal de problemas, a la primera donde todo se empieza a torcer un poquito, automáticamente todo se da un bandazo en el Barça. ¿Por qué? Porque la afición no entiende el concepto de lo que es, sí, o sea, un proyecto no tiene la conciencia, no tiene el conocimiento de lo que es necesariamente un proyecto, de que se tiene que tener paciencia con un entrenador y realmente el problema de que no se dé paciencia es que uno tiene que estar repite paciencia, la palabra paciencia una y otra vez, de nuevo y otra vez más, y al final parece, bueno, pero hasta cuánta paciencia. Pues toda la paciencia que se le tenga que dar. Mientras tú veas una mejora constante, pues eso ya es una mejoría, y eso ya tal vez no es el fruto de golpe, pero ya es un pequeño fruto que te va dando desde el principio, que ya se va notando enseguida. Que hemos dado un bajón, pues bueno, no es lo que gustaría, no es lo que queremos, no es nuestro objetivo, pero pues intentar que los jugadores den el 100%, o si no, pues ya se decidirá a final de temporada quién se va y quién se queda. Pero por lo menos mientras la temporada está en curso, intentar que las cosas salgan bien, intentar que los jugadores den el 100%, y la clave para que ellos den el 100% es por una parte que el entrenador haga su trabajo, que los prepare, que los motive, o si no, como mínimo pues que los mande a la banca, que no les dé más tiempo de lo necesario. Pero por otra parte es responsabilidad de la afición, y es aquí donde está la incógnita de cómo actuar. O apoyo, aliento para que ellos les peguemos las energías y ellos puedan poner más intensidad. O bien, si toca silbar, porque resulta que yo estoy viendo que hay ciertos jugadores que no están presionando, ciertos jugadores que no hacen su trabajo defensivo, pues me toca pitar. Pero eso sí, pitar cuando toque pitar. Es aquí donde está la incógnita. Pero lo que se necesita siempre es que la afición siempre deje en claro eso, que se hace, que nunca se haga por una especie de odio personal o por una especie de revanchismo de, bueno, yo ya dije que este iba a fracasar, entonces ahora me aferro a que va a fracasar, o lo hago fracasar porque no quiero reconocer que yo me equivoqué y que este es un buen jugador. Ese es el asunto aquí. Entonces, esto es lo que se necesita, que la afición apoye cuando tenga que apoyar y que no cuando no tenga que apoyar. Y este es el asunto. Pero aquí es donde volvemos con lo de siempre. No se hace esto. Lo que se hace es que a la primera señal de problemas automáticamente un bandazo. Que resulta que el entrenador que de turno pues tiene una especie de bajón, un momento de problemas, pues automáticamente bandazo, quitémoslo y pongamos a Flick. Si resulta que Flick no triunfa de inmediato como todos los entrenadores, pues quítame a este y ponme a Klopp. Si llega Klopp, pues entonces quítamelo a él y ponme al de acá. Entonces es siempre es un permanente el estar cambiando de entrenador a la primera señal de problemas. Y precisamente así es como, por ejemplo, se hundió el Milan. El no darle paciencia a un entrenador, el dar bandazos es lo peor que puedes hacer en el fútbol. Y en el Barcelona se da bandazos a la primera señal de problemas. Es por esto que nunca vamos a tener un Ferguson. Y es por esto que la afición del Barça siempre es posiblemente la afición que más perjudica a su equipo. Todas las aficiones perjudican a su equipo porque el aficionado de fútbol, hablando en general, es el más pelafustán, es el más barbaján, es el más cavernícola, es el más tonto, es el más sí, o sea, el más pasional también, pero es también precisamente por eso el más poco cuerdo, sí, por no decir otras cosas. Entonces esto es lo que, entonces las aficiones afectan a sus equipos, pero una cosa es eso y otra cosa yo creo que ya totalmente diferente es lo que pasa aquí en el Barça, donde a la primera señal de problemas lo que inmediatamente se va a hacer es que vuelen cabezas, que se vaya el de aquí, que se vaya el de allá. Yo no quiero que este esté aquí como sí, pues yo no quiero que este esté aquí causándonos problemas, que este se vaya el de aquí, que se vaya el de allá, que se vayan todos. No, precisamente es donde se necesita una estabilidad, el dejar claro antes de que se llegue un entrenador, que aquellos que están gritando Xavi out, que le están insultando a él, que le están diciendo de cosas, precisamente esos cavernícolas, que lo primero que hagan es dejar antes claro, a que se dejen claros ellos mismos, que no le digan a nadie, simplemente cuánta paciencia estoy dispuesto a darle,
le voy a dar una temporada, le voy a dar 2. ¿Bajo qué contexto? Si puede fichar, ¿cuánta paciencia le doy? Si no puede fichar, ¿cuánta paciencia le doy? O simplemente voy a ser, bueno, hazlo como puedas, pero cuando yo veo que apenas no funcionan las cosas, yo te voy a atacar. Que se dejen en claro, que reflexionen. Sí, este es el problema, que no hay reflexión, que no hay un análisis. Simplemente se espera que este brille, si no brilla, malo. Si este sí brilla, bueno, si este no brilla, malo. Dependiendo de cómo sea el resultado, va a ser mi apoyo o mi no apoyo. Y el problema de esto es que si el día de hoy salió el sol, pues bien, si hoy no salió, las cosas van a ir mal. Y es precisamente donde está el asunto. Los mejores proyectos triunfan precisamente porque en los momentos donde no sale el sol y donde todo es oscuro, se puede aguantar. Es algo que se llama resiliencia. Y precisamente esta falta de resiliencia, el falta de tener las cosas en claro, la no reflexión, sumado a todo el cártel de terrorismo mediático, es lo que ha hundido al Barça muchas veces, y es lo que no nos ha permitido tener estabilidad. Que aún así tengamos 5 Champions League es prácticamente un milagro, porque si no tendríamos prácticamente 10. Tendríamos más que el Bayern, tendríamos más que el Milan y más que el Liverpool. Que el Madrid no, porque bueno, con el Madrid ya sabemos que pasa lo que pasa, pues esta manera de ganarlos, ¿no? Tan peculiar, pero bueno, sí seríamos el segundo equipo con más Champions. Entonces es el asunto aquí, el no tener en claras las cosas, el hacer análisis vacíos, el si sale bien apoyo, si no, es lo que nos ha causado siempre una inestabilidad, y es lo que nos ha quitado, es por la razón por la cual Cruyff no pudo hacer mínimo 20 años, es la razón por la cual Van Gaal tampoco pudo hacer mínimo 10 años, la razón por la que Guardiola no pudo hacer 35 años como entrenador, la razón por la cual Luis Enrique no pudo hacer tampoco 20, 25, 27 años como entrenador, y la razón por la cual Xavi no va a poder hacer 35 años como entrenador del Barça, porque esto siempre es así, sí, o sea, es un lugar donde sí, o sea, es un lugar donde el concepto de paciencia no existe, donde la paciencia no existe, y la paciencia va en función de cómo des los resultados. Aquí no hay una especie de margen de tiempo, porque a la primera señal de problemas se da bandazos, y esto es lo que no puede ser. Sí, es por esto que siempre hay tanta inestabilidad, la razón por la cual siempre vamos a peligrar y todos nuestros proyectos se van a ir por la borda, y por la cual nosotros nunca vamos a poder gozar de un proyecto de calidad, simplemente de una estabilidad política, de una estabilidad deportiva, porque no hay una estabilidad social, ¿sí? Y esta es la razón por la cual pues estamos destinados a que nuestros proyectos, a lo máximo que nosotros hayamos podido aspirar simplemente es a 3-4 años, y a partir de ahí 6 en caída libre, otros 3 años caída libre, y así y el ciclo así se repetirá hasta el fin de los tiempos. Sí, porque aquí no hay una estabilidad, el concepto de paciencia no existe, y es por esto que nosotros nunca vamos a poder salir adelante. Mientras la afición siga con esta actitud, donde no esté dispuesta a dar una serie de tiempo, puedes traer realmente al entrenador que quieras, pero sea el entrenador que sea, aquí va a fracasar, porque un proyecto sin paciencia y sin una estabilidad, prácticamente no hay nadie que pueda triunfar. Yo considero el mejor entrenador de toda la historia a Guardiola. Pero yéndonos fuera de eso, sea quien sea, ni Guardiola, ni Luis Enrique, ni Klopp, ni Flick, ni Tuchel, ni Nagelsmann, ni Joachim Löw, ni Klinsmann, Ferguson, Mourinho, Ancelotti, Zidane, prácticamente ningún entrenador va a poder triunfar nunca sin paciencia, y menos sin poder fichar. Si un entrenador no tiene fichajes y paciencia, pues es un caldo de cultivo perfecto para que el proyecto vaya mal y fracase. Entonces nunca vamos a poder tener estabilidad precisamente por eso, porque la afición se carga los proyectos. La afición se carga los proyectos precisamente porque, pues sí, nunca haces análisis profundos. A la primera señal de problemas quiere dar bandazos. Y repito, esto es normal hasta cierto punto en los aficionados del fútbol. Repito, el aficionado de fútbol, precisamente de todos los deportes, es posiblemente el más cavernícola, el que menos piensa y actúa. El que actúa más sin pensar. Pero precisamente por eso es que nosotros nunca vamos a poder salir adelante, porque no es la actitud adecuada para poder tener un proyecto.
Y al final, pues, eso es lo máximo que aspiramos y yo no sé qué vaya a pasar con el Barça. No, nos vamos a quedar sin proyecto y a ver ahora qué es lo que vamos a hacer. Pero ya digo, traigan al entrenador que traigan. Con este mismo entorno, estamos destinados a lo mismo. Y no porque todos los entrenadores sean lo mismo y todos sean malos, sino simplemente porque es al revés. Cuando tú ves que pues vienen buenos entrenadores y van malos entrenadores y el equipo sigue igual, sin poder hacer 10 años con un entrenador, sin poder tener estabilidad, pues habrá que cuestionarnos si la verdadera razón, el verdadero villano de la historia son los entrenadores que supuestamente son los malos, o si de verdad la razón por la cual no puede haber una estabilidad, pues es por aquellos que se dedican a quitarlos. La afición del Barça es la que viene perjudicando a su equipo ya desde tiempos inmemoriales. Sí, la afición del Barça es la que se ha cargado proyectos buenos y es la misma afición que ha, pues, sí, hundido a su propio equipo. Muchos dirán, bueno, pero ¿qué? Ahora simplemente por mis críticas de lo que yo escribo en Twitter, ya por eso yo estoy haciendo el mal. La respuesta es sí. Sí, por supuesto que sí, porque es un grano, es una minúscula, es un minúsculo copo de nieve, pero sumado a que hay toda una corriente así, toda una tendencia así, pues eso ya no son muchos copos de nieve que, pues en su conjunto es un desierto polar, o sea, es una avalancha. Es un desierto polar que a la primera señal de problemas va a causar una avalancha. Y es por esto que nosotros nunca vamos a poder triunfar, salvo que por supuesto pasase un milagro, hubiese algún entrenador fuerte mentalmente, que fuese más fuerte que Guardiola y que Luis Enrique mentalmente, cosa que yo creo que eso es imposible, y que diga, bueno, por mucho aquí que a mí me insulten, yo puedo aguantar aquí lo inaguantable. Salvo alguien así, o que la propia afición, pues ahora sí de una vez por todas entendiese, pues, que no lo creo, ninguna de las dos, pues salvo eso, es a lo que aspiramos nada más. 3 años, caída libre 7 años, 4 años, caída libre 6 años y así. O sea, nunca con estabilidad y nunca pudiendo hacer mínimo 10 años de proyecto. Y eso mínimo, porque máximo serían, ¿qué? 25, 30, 35 años con proyecto. ¿Cuántos títulos vamos a ganar si tuviésemos esa estabilidad? Con permanentemente buenos jugadores, una buena situación económica, un buen entrenador, un buen presidente con estabilidad. Cada que hubiese un fin de ciclo sería cosa de cambiar unas cuantas piezas y ya. ¿Cuántos títulos gozaríamos? ¿Cuántos tripletes, sextetes? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos partidazos? ¿Cuánta grandeza tendría el club? Pues nunca lo sabremos. Conclusión, el aficionado, el barcelonis, el culé afecta a su propio equipo y es por eso que nunca vamos a poder tener una estabilidad deportiva y política, porque nunca va a haber una estabilidad social. ¿Por qué? Por la manipulación, pero por la falta de pensamiento crítico y por la falta de actuar con inteligencia crítica, por la falta de dar paciencia y la falta de análisis, por hacer análisis profundos y por el hecho de querer dar bandazos a la primera señal de problemas. Esto pues repito en todos los equipos, pero la diferencia es que en los otros equipos no se termina influyendo y no termina pasando lo mismo. ¿Por qué? Pues por una simple razón, porque en esos equipos no tienen un entorno tan fuerte, al ser tienen menos masa social y por ende menos dinero, pero también es una ventaja porque tienen un entorno menos agresivo en cantidad y por ende hay más estabilidad. Aquí no, aquí hay mucha gente, mucha masa social, un entorno más agresivo en cantidad y en intensidad, y es por eso que nunca vamos a poder tener estabilidad. Simplemente pues eso. Ahora pues nada, pues si el Barça se hunde me deja mal, pero por una parte me alegraría que el Barça se hundiera porque es lo que se merecen los aficionados que han hecho esto. Pero bueno, vamos a ver en qué sale y pues nada, lo iremos comentando. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y el canal principal de NMMaga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.